Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y con esto iniciamos sobre todo también esta segunda partecita de nuestro estudio, ya entrando en el libro de Josué, después de una presentación anterior sobre lo que nosotros le llamamos los libros históricos. Los libros históricos para nosotros entran dentro de la colección de la Biblia hebrea como los relatos proféticos, y estos son llamados profetas anteriores, y con la otra denominación de libros históricos. Tenemos el libro de Josué, libro de los jueces, los libros de Samuel 1 y 2 y los libros de los reyes 1 y 2. Es interesante, ¿verdad?, que nosotros entramos en esto y vamos viendo como profetas anteriores porque se los presenta, ¿verdad?, dentro de esta colección de los Nevi'im, del Tanakh en la Biblia hebrea, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y aquí entonces vamos mirando cuáles son los elementos principales dentro de la teología que el autor sagrado nos quiere transmitir. Miramos un poco entonces Josué en la historia y en la arqueología. Porque están bañan de ya China, lleva a Yareco Pepe, anda ya ya Paguasuyo, ya lleva qué es de cierto, qué es de histórico, qué es lo que nosotros encontramos, que verdaderamente se pudieron encontrar elementos arqueológicos, ¿entienden? El problema es que la Biblia, al ser un libro religioso, es un libro teológico. Y muchas veces la preocupación del autor sagrado es transmitir el mensaje de salvación y no tanto transmitirnos una historia simple, ¿verdad? O una historia dentro de la vida, de la cultura, dentro de la vida del pueblo, etc. No nos quiere transmitir directamente una historia simplemente, sino que detrás de una historia que ellos están leyendo de lo que ha pasado con ellos
y en su relación con Dios, ellos nos quieren transmitir este mensaje de salvación. Apego a la Biblia, entonces tenemos que estar muy atentos el cómo leer la Biblia. No hagamos como hacen los protestantes, que directamente ellos lo toman así en forma literal, como si fuese entonces un libro histórico simplemente. Sin embargo, detrás de esto hay muchas cosas que, más que un aspecto arqueológico o un aspecto histórico de por sí, nosotros encontramos mucha teología, porque es una lectura, como diciendo, ¿qué es lo que verdaderamente sucedió en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo? Y desde ahí, desde esa lectura que estamos haciendo, el autor sagrado está presentando cómo Dios actúa entonces en su pueblo, cómo Dios actúa en la relación con su Hijo tan querido, ¿verdad? Que es la misma humanidad. Entonces, cuando hablamos de la historia y de la arqueología, no hay ningún intento de equiparar el mensaje de Josué con la historia y los hallazgos arqueológicos. Entonces, primero luego tenemos que entender eso. No es que aquí nosotros vamos a procurar simplemente mostrar, aquí sucedió, aquí hay restos, aquí hay esta situación o aquella situación, como durante mucho tiempo se procuró buscar también así. O sea, mostrar, tomar como una cuestión totalmente literal y totalmente histórica, tal cual como nosotros encontramos. Y sin embargo, nosotros encontramos que muchos de estos géneros literarios pueden tener una base, ¿verdad?, de una tradición, o sea, de una transmisión. Pero como nosotros sabemos, dentro de los géneros literarios, nosotros encontramos muchas expresiones que más bien son expresiones épicas, expresiones entonces del género literario que agrandan una situación sin querer mostrarte totalmente ese aspecto simplemente histórico de cómo sucedió algo, que sería luego imposible. Porque ya hemos estudiado en nuestra introducción a la Biblia que todos estos escritos se escriben a posteriori, es decir, mucho tiempo después. Entonces aquí lo que nosotros tenemos ante nuestros ojos son tradiciones. Y esto es elemental, ¿verdad? Y esto entonces le da un fundamento grandísimo a todo lo que siempre la Iglesia Católica ha procurado dar a entender. ¿Por qué? Porque la tradición es elemental y es fundamental, pero como transmisión, porque eso pues quiere decir tradición. Tradición quiere decir transmisión. ¿Qué es lo que se fue transmitiendo? ¿Qué es lo que el pueblo fue hablando? ¿Qué es lo que el pueblo fue contando de acuerdo a su propia experiencia con una realidad que nosotros le llamamos la realidad de Dios? Cómo Dios actuó en nuestra vida, decimos nosotros. Por lo tanto, volvemos a subrayar e insistir que aquí no hay entonces un intento o un deseo de equiparar todos estos pasajes de Josué, esta historia, el libro de Josué, con la historia o con los hallazgos arqueológicos. Entonces no es que queremos mostrar aquí, decir, bueno, aquí está, viste, la cuestión de la historia, aquí se muestra, viste que esto fue histórico, viste que esto sucedió de esta o de otra manera. Porque en el libro de Josué vamos a encontrar muchas cosas maravillosas que suceden, pero que la vamos a entender desde un lenguaje y desde un género literario. No sé, el pasaje del río Jordán, que las aguas se abren, así como fue el Mar Rojo, ¿entienden? Entonces, históricamente, ¿cómo eso lo vas a explicar? Como algunos lo quieren hacer, ¿verdad? Incluso se escribieron libros, ¿verdad? Algunos diciendo que, no sé, que en el Mar Rojo hasta ahora se encontraron algunos carros de hierro de aquel ejército del faraón que entró en el mar y le persiguió al pueblo de Israel. Y así, muchas cosas que no tienen ningún fundamento científico de un estudio serio, ¿verdad? Sino que eso ya se vuelve simplemente fantasía. Y eso es porque falta un estudio verdadero y un profundo, ¿verdad?, una profunda reflexión bíblica, porque eso sí, tenemos que entender entonces cuál es la clave de lectura que nosotros tenemos dentro de la reflexión bíblica. Cuando nosotros tenemos esa llavecita, entonces vamos a entender mucho mejor cuál es el mensaje. Aquí nosotros, cuando estamos leyendo, cuando estamos mirando el aspecto histórico, cuando estamos mirando el aspecto teológico, nosotros miramos más bien cuál es el mensaje, qué es lo que el autor sagrado está queriendo transmitir. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver enseguida nosotros con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento.
Papa Francisco regresa satisfecho a Roma después de un intenso viaje de alta tensión de casi 4 días y con planes de futuro. Non so se i viaggi si rallenteranno o no. Solo vi confesso che in questo viaggio mi sono stancato molto di più che negli altri. Gli 84 non vengono soli, è una conseguenza, ma vedremo. Adesso dovrò andare in Ungheria alla messa finale del congresso eucaristico, non visita al paese, alla messa. Ma Budapest è a 2 ore di macchina di Bratislava, perché non fare una visita agli slovacchi? El Papa no hacía ningún viaje internacional desde noviembre de 2019. Además, en marzo del año pasado la pandemia le obligó a cancelar todas las ceremonias públicas y viajes. Francisco confiesa que le ha costado mucho perder el contacto con la gente. Ma dopo questi mesi di prigione, perché davvero mi sentivo un po' imprigionato, questo è per me revivere, no? Revivere perché è toccare la Chiesa, toccare il santo popolo di Dio, toccare tutti i popoli. Ma un prete si fa prete per servire, al servizio del popolo di Dio, non per carrierismo, no? Non per i soldi. Francisco también se ha unido desde el avión a las celebraciones por el Día de la Mujer y ha condenado la trata de personas en Occidente. Oggi è il giorno della donna e complimenti alle donne, no? La festa della donna. Le donne si vendono, le donne si schiavizzano. Anche nel centro di Roma il lavoro contro la tratta è un lavoro di ogni giorno. El Papa también ha elogiado a Ali al-Sistani, ha pedido desenmascarar a quienes fabrican las armas que han destruido Mosul y ha dicho que le ha conmovido la decisión de perdonar de las personas de Caracas. Y además se ha acordado de la periodista española de la cadena COPE que cumplió años en pleno viaje. Oggi è il compleanno della giornalista della COPE, non l'altro giorno. Dove sei? Era ieri. Ieri? Tanti auguri Eva, Tanti auguri e dobbiamo festeggiarlo, El Papa no tiene oficialmente ningún viaje confirmado en su agenda, pero además de ir a Hungría en septiembre, dijo que está trabajando para visitar el Líbano y no descarta un viaje a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Hace la pregunta en español. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás,
Y seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en esta introducción y decíamos que al comparar o al mirar un poco el aspecto histórico y el aspecto arqueológico, como existen también, no es que nosotros lo vamos a negar, porque la Biblia no es tampoco un libro mágico o un libro de hadas o un libro de cuentos o un libro de mitologías, no. La Biblia es entonces la narración de un pueblo que tiene una experiencia profunda históricamente hablando, una experiencia profunda como nación, una experiencia profunda también en la relación y en la lectura con Dios, y desde ahí entonces está leyendo y está entendiendo lo que significa entonces para el mismo autor, lo que significa entonces la manifestación, ¿verdad?, de Dios en ese pueblo. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. No es que él está inventando. En todo caso, el autor sagrado lo que utiliza es su capacidad, la capacidad humana, la capacidad de reflexión, y utilizan los géneros literarios. Todos los autores que nosotros tenemos en la Biblia, ellos van utilizando géneros literarios, pero para expresar una historia verdaderamente de un pueblo que tiene una relación profunda con un Dios y como ellos ven esa acción de Dios en la vida del pueblo, en la vida de la gente. Y por eso nosotros tenemos que entender, y por eso volvemos a insistir, que aquí nosotros no queremos equiparar directamente el mensaje que encontramos en el libro de Josué con la historia o con los hallazgos arqueológicos. De hecho, los estudios que nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro de este libro de la historiografía y arqueología relacionados con Josué se muestran cada vez más cautelosos, ¿entienden? Existieron también, ¿verdad?, propuestas, estudios, han procurado mostrar, dar a entender, dar a conocer muchos elementos arqueológicos dentro de una búsqueda continua por demostrar y por decir, mira, esto sucedió verdaderamente. Aquí encontramos verdaderamente que esto hizo Josué o que hicieron los personajes que encontramos en la narración de este libro tan hermoso, ¿verdad? Que incluso nosotros le damos el nombre de libros históricos. Entonces a nosotros eso ya nos abren los ojos y estamos diciendo, bueno, ¿qué significa para nosotros libros históricos? ¿Qué significa para nosotros el encontrarnos ante esta realidad de los libros históricos? Porque después encontramos que los lenguajes que encontramos aquí nos es un poco difícil. ¿Cómo esto sucedió? ¿Y de qué manera sucedió? Que de repente las aguas, no sé, del río Jordán se abren, uno a la izquierda, el otro a la derecha, hacen como una muralla y luego que todo el pueblo entra por ese lugar. Igualito que había sucedido en el Mar Rojo. Entonces decimos, ¿y cómo es esa cuestión histórica? Ya dijimos en el primer bloque y estuvimos meditando un poco y reflexionando que estos elementos son lenguajes, formas de decir, la actuación de Dios para con su pueblo. ¿Por qué te hablan con estos lenguajes o con estos géneros literarios? Y justamente porque con esto estamos queriendo demostrar la fuerza y la acción de Dios o la predilección de Dios para con el pueblo, la predilección, el amor de Dios para con esta gente, a quien Él mismo está encaminando y está llevando hacia la tierra prometida. Entonces por eso decimos que desde el aspecto de la historiografía y de la arqueología, hoy en día, con los estudios científicos y cada vez más profundos, nos damos cuenta que tenemos que ser muy cautelosos, sobre todo en este libro de Josué, como en muchos de los libros también. Como nosotros ya hemos visto eso en la introducción a la Biblia, pero es importante volver a recordarlo para que no caigamos en esta tentación que tenemos, ¿verdad?, de tomar la Biblia al estilo protestante y leerlo ahí todo literalmente como si fuese, ¿verdad?, porque está. Es el famoso porque está ahí. No, está ahí, pero hay que leerlo y hay que entenderlo. Y ande ya es en su web, ¿verdad? La Biblia en realidad tenemos que leerlo siempre entre líneas, porque el autor sagrado y la comunidad, la eclesia, la comunidad del Cajal, lo que está queriendo transmitir
a través de estos géneros literarios es un mensaje. Y este mensaje es el mensaje de salvación. O sea, que nos toque a nosotros, que nos haga entender cómo es que Dios actúa verdaderamente. Esto nos está diciendo, Dios verdaderamente estuvo en medio de nosotros, o Dios verdaderamente está en medio de nosotros, o podemos decir también, así como Dios estuvo en aquel tiempo, hoy está en medio de nosotros. Es decir, esa historia de una presencia de Dios en nuestra vida, de una o de otra manera. Y la Biblia se va leyendo dentro de la misma Biblia. Nuestra vida vamos leyendo dentro de la Biblia, que vuelve como una cuestión cíclica en la vida de los hombres de aquel tiempo y en la vida de nosotros hoy en nuestro tiempo. Ahora, el material que nosotros poseemos, propiamente bíblico, o también los aportes de la arqueología, han sido capaces de ofrecer un cuadro claro y coherente del periodo histórico al que se refiere el relato. Entonces, ninguno de estos materiales, atención a lo que estoy diciendo, ninguno de estos materiales, ni los aportes de la arqueología, ni entonces los aportes del periodo histórico que nosotros tenemos este relato, te dan la certeza verdaderamente diciendo, aquí está, te mando la foto, aquí está el elemento, así como había sucedido, y tomá, te lo presento. Bueno, pero esto, como yo dije, no solamente sucede con los libros históricos, a pesar de que lleva este nombre de históricos. Así también con otras muchas cosas, por ejemplo, el arca de Noé. Hay muchas personas que siguen buscando hasta ahora, ¿verdad? Otros que supuestamente ya encontraron dónde está el arca o dónde estuvo o cuál es la madera, etcétera, etcétera, de esa arca. Bueno, habrán encontrado cualquier cosa, pero por lo menos el arca de Noé está aquí, en la mente del autor sagrado, ¿entienden? Sobre una realidad. Entonces, uno pensando también, haciendo un poquitito de lógica, por eso que hay que utilizar el sistema, ¿verdad? De los relatos y de los estudios que son en el aspecto teológico, por una parte, pero sobre todo de un sentido crítico. Hay que entrar entonces en ese aspecto crítico para entender. Lo histórico crítico se llama dentro de la Biblia. Entonces así podamos entender qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir con un género literario tan lindo que nos lleva a el mensaje teológico que nos quieren transmitir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Los pastores
nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nuestra introducción, estamos mirando el aspecto histórico, el aspecto arqueológico, qué es lo que nos dice, pero ya hemos dicho desde un inicio que hay que ser muy cautelosos con respecto al aspecto histórico y también con respecto a lo que se refiere a la arqueología. Y por eso decíamos que ni el material propiamente bíblico, ni los aportes de la arqueología han sido capaces de ofrecer un cuadro claro y coherente del periodo histórico al que se refiere el relato. ¿Entienden? Es bastante difícil. ¿Y por qué? Porque esta es una narración más bien teológica, es una narración religiosa. Se utilizan muchos elementos teológicos, pero con una finalidad directamente pedagógica de enseñanza. Esto es enseñar al pueblo, enseñar a la gente, a decirles que ellos entiendan, o sea, que el pueblo, que la comunidad y que nosotros hoy también podamos aplicar, que Dios verdaderamente actúa y que Dios acompaña a su pueblo y que Dios lo libera y que Dios lo lleva hacia la tierra prometida. No nos olvidemos que aquí hay una continuación de toda aquella promesa de Génesis capítulo 12 en que le decía, deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Es una continuación directamente. Nosotros hemos dejado ya en Génesis capítulo 12, pero sin embargo, aquí estamos comenzando a entender que Dios cumple con su promesa. Entonces tiene también un hilo conductor. Y ese hilo conductor que en un momento llega, desemboca en el libro de Josué, en que nosotros encontramos que es la conquista de la tierra, como respondiendo a aquella promesa de Dios en que decía, deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Y el autor sagrado, si es que esta escuela deuteronomista tiene una influencia tremenda sobre todos estos libros, nosotros decíamos sobre el Eneateuco, decíamos anteriormente, días anteriores de nuestro curso bíblico, estábamos presentando de que hay una idea principal que se va desarrollando en 9 libros prácticamente, si nosotros lo tomamos como Eneateuco. No estamos mirando simplemente como Pentateuco o, si vamos a incluir el 6º libro que sería el de Josué, Hexateuco, que también, ¿verdad? Hay muchos que lo ponen de esa manera. O incluso algunos también ponen algo más, ¿verdad? Entonces, llegando hasta el Eneateuco. El Eneateuco, ¿verdad? Que sería toda la escuela deuteronomista. Y nos dan razones, ¿verdad? Estos estudiosos, porque encontramos muchos elementos, muchas repeticiones, muchas expresiones, muchas ideas que nos hacen entender que es leitmotiv, es decir, idea que se vuelve a repetir una y otra vez, en un libro, en el otro, en los capítulos, etc., como volviendo a hilar o hacernos recordar cuál fue la promesa o cuál fue el acompañamiento de Dios para con el pueblo, para con nuestros padres, dice, ¿verdad? Sobre todo y principalmente se desarrolla con esas expresiones. Y esto es lo lindo que nosotros vayamos descubriendo. Estos son los grandes estudios de los grandes estudiosos que también han dedicado y dedican su vida en una exégesis, ¿verdad? Y en una lectura profunda de los textos bíblicos. No es improvisar, no es hacerse un pastorcito ahí de 2 o 3 días y se va y descubro la pólvora, ¿verdad?
en la Sheikh Papa Oía, la PMP ya, comiendo a Leimba. Todo lo que dijo esa eclesia, ese cajal, entonces, no, mirando vale, no tiene sentido. Entonces tenemos que dejar de ser superficiales y entrar verdaderamente en un estudio. El que entra en un estudio profundo, verdaderamente jamás iría detrás de estas cosas, ¿verdad? Improvisadas, que en todo caso tienen otros intereses absolutamente. Bueno, entonces seguimos aquí con este aspecto que nos está diciendo que ninguno, ¿verdad?, de los materiales propiamente dichos bíblicos o de estos materiales de la arqueología nos pueden dar el aporte así directamente como diciendo esto es algo histórico y esto sucedió de esta manera. Ninguno. No hay entonces fundamentos para demostrarle, no hay posibilidad. Ahora, una lectura que nosotros hacemos en una forma muy atenta del libro de Josué y también un estudio cuidadoso de los aportes de la arqueología, nos muestran que la información ofrecida en Josué se apega más bien a una intención teológica y pedagógica que al informe objetivo del historiador moderno. Qué lindo que es esto. Aquí están los dos elementos que nosotros ya hemos subrayado, pero ahora volvemos a recalcar y lo volvemos a desarrollar. Entonces, si uno hace un estudio serio, una lectura atenta a este libro, que le llamamos el libro de Josué, vamos a encontrar sin falta el elemento más importante, que es la intención teológica y la intención pedagógica. Y dentro de la teología enseguida vamos a ir entrando. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Qué teología te está queriendo transmitir? Hay muchas teologías, Algunas son elementales, fundamentales, principales. Por ejemplo, la conquista de la tierra, ¿verdad? Esa es una de las teologías fundamentales que encontramos en el libro de Josué. Pero por otra parte también nosotros encontramos otras teologías secundarias, por ejemplo, con respecto al liderazgo, con respecto al no tener miedo e ir adelante cuando Dios verdaderamente es el que te llama, o la teología de la comunidad, es entonces la iglesia, el cajal, el que tiene que vivir en esa unidad buscando el elemento fundamental de la unidad que es Dios. Luego está el elemento también de la idolatría, en fin, el elemento teológico también del anatema. Bueno, todos estos elementos tenemos que ir mirando y tenemos que ir estudiando. ¿Qué significa dentro de los escritos de Josué? Porque en la medida en que nosotros conozcamos más estas teologías, también nosotros vamos a poder entender mejor, porque esta es la clave de lectura. Y entonces podemos entender mucho mejor el mensaje que nos quiere transmitir. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre la introducción del libro de Josué y estábamos haciendo un subrayado importante en donde decíamos que una lectura atenta del libro de Josué y un estudio también cuidadoso. Hay que hacer un estudio cuidadoso, no hay que improvisar, no hay que decir cualquier cosa porque está escrito, el famoso porque está escrito. De estos aportes de la arqueología nos muestran una información que se apega más bien a una intención, decíamos, teológica, es decir, definir y decir quién es Dios. Hago la apreciación teológica. La apreciación teológica es entender, saber, decir qué es lo que Dios está queriendo transmitir y está transmitiendo, ¿verdad?, a su pueblo. Pero es la lectura del hombre con respecto a Dios, por una parte. Y por otra parte también un sentido pedagógico. Porque en la medida en que yo entiendo el mensaje que el autor sagrado me quiere transmitir como reflexión del pueblo con respecto a Dios, cómo Dios actúa en nuestra vida, de ahí entonces nosotros vamos a buscar el aspecto de la pedagogía, porque la pedagogía quiere decir buscar caminos, buscar estrategias, realizar actividades para que, y justamente para llegar a ese objetivo de lo que nosotros entendemos, que es la propuesta de Dios, para llegar a la realización plena del hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es más bien un escrito o un libro teológico y un libro pedagógico. Desde la perspectiva o desde el ángulo teológico, el libro narra su historia como una historia de las luchas de Yahvé, el Dios del Éxodo, contra los poderes imperiales de las ciudades-estado para darles la tierra de Canaán al grupo de esclavos liberados de Egipto y las masas de campesinos y asalariados que vivían fuera de las ciudades amuralladas. Entonces eso es lo que nos quiere mostrar aquí. Y esto respondería, ¿verdad?, si uno hace un estudio serio del aspecto histórico, del aspecto social de aquel tiempo, de estos pueblos, ¿verdad?, que estaban alrededor, eran, como nos dice aquí, ¿verdad?, los campesinos, de estos esclavos, que son al final de cuentas también son liberados. Aquí se les pone todo dentro de una sola bolsa, disculpen la expresión, pero se les pone todo dentro de un solo grupo. Pero sin embargo nosotros sabemos, por lo menos los estudios interesantes, está un autor italiano, él era valdense, era un estudioso muy interesante, Sogin, Alberto Sogin, que justamente nos muestra desde el aspecto de un estudio profundo arqueológico. Él ciertamente es biblista, él es exégeta, pero como siempre nosotros sabemos, el hecho de ser un biblista, de ser un exégeta, necesita utilizar todas las otras ciencias también que vienen a ser ciencias auxiliares para poder hacer una buena exégesis. Si nosotros no somos capaces de utilizar esas ciencias auxiliares, entonces lo único que vamos a hacer es ya la paredita. Entonces vamos a estar gritando, vamos a decir cualquier cosita, ¿verdad? Ahí. Entonces, más bien que sale de la cabecita, pero sin fundamento y sin ningún sentido. Tenemos que mirar el aspecto de las otras ramas de la ciencia. Aquí, por ejemplo, estamos mirando el aspecto histórico y estamos mirando el aspecto incluso arqueológico. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que se narra del aspecto del ángulo teológico, se narra una historia como historia de las luchas de Yahvé. Las luchas de Yahvé, ¿cómo es? Yahvé que está luchando. ¿Contra quién está luchando? Contra los poderes imperiales de la ciudad-estado para darles la tierra de Canaán. Es decir, Yahvé es el que está peleando. Entonces se dan cuenta, esto ya es un elemento teológico. Yahvé, Dios, Él mismo, viene y pelea y se pone ahí al frente y Él comienza a pelear. Y es Dios el que saca la espada y Dios es el que está comenzando a pelear. Por eso es que muchas veces la gente cuando leen estos libros dice, aquí, pero este es un Dios sanguinario. ¿Cómo es un Dios aquí que encontramos Dios, que castiga, etcétera, etcétera? Claro, porque es simplemente un género literario, pero que nos quiere mostrar otro aspecto. Por eso estamos hablando del aspecto pedagógico también, para que nosotros hagamos ese camino y entendamos
Y por eso te está diciendo, es Dios, dice Yahvé, el que está luchando contra. Dios, Yahvé, el que está luchando contra los otros dioses. Eso es teología pura, entonces. Yo por lo menos nunca le he visto así, a Yahvé aquí, luchando y peleando, ¿verdad? Sino que es entonces la interpretación como nosotros hacemos de nuestra propia historia, de nuestro propio pueblo, que está luchando y que está peleando contra los poderes del mal, que está queriendo conquistar, pero no simplemente conquistar una tierra. Tal vez existió, ¿verdad?, ese deseo y verdaderamente también e históricamente la conquista de la tierra. Pero al mismo tiempo, detrás de esa conquista de la tierra, el autor sagrado y la comunidad está reflexionando y está diciendo, bueno, lo hemos conquistado, lo hemos peleado, pero porque Dios fue el que peleaba. Era Dios entonces el que estaba peleando él mismo, combatiendo contra las otras fuerzas del mal, contra los otros dioses. Y de ahí después va a venir toda la reflexión contra la idolatría. Y esto es bueno que sepamos, ¿verdad? Porque esto nos cambia totalmente el concepto y podemos entender lo que significa la verdadera idolatría. Es decir, el hombre que se aleja de Dios, el hombre que crea ahora a Dios a su propia imagen. Es decir, Génesis 1:26 que nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es Dios el que está hablando, Elohim. Sin embargo, ahora lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar y la realidad del mundo y la realidad en la que está inserta el hombre es, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Yo le hago a Dios de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a lo que yo quiero y como yo quiero. Entonces, queridos hermanos, seguiremos reflexionando sobre esta teología interesantísima del libro de Josué. Vamos a volver próximamente con nuestro curso bíblico. Que el Señor les acompañe siempre, les bendiga y que vivamos sobre todo en esa paz y en ese amor del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.